Ok, muchachos, entonces vamos a comenzar ya lo que es la unidad número 3, ¿verdad? Esta unidad, después de haber visto un poco lo que era la historia, pues ya de El Salvador y ver un poquito todos los procesos que se han dado en el país, ¿verdad? Y que de alguna forma, pues siempre son influidos por lo que es el contexto mundial. Ya en la unidad 3, ¿verdad? Que la tenemos en la página 107 de su libro, ¿verdad? Pues podemos básicamente ver que el tema nos dice así, ¿va? Las transformaciones económicas mundiales y los retos de El Salvador en el siglo XXI. Ok, entonces algo que es bien importante mencionar, ¿verdad? Ya en esta etapa es el tema que nos plantea la página 110, ¿verdad? Que son las revoluciones industriales y el inicio de la globalización, ¿verdad? Sabemos que esto es un proceso, son procesos que se han venido dando eh, desde ya mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y que básicamente eh, la revolución industrial no es así como la revolución francesa, que la podemos definir en una sola fecha específica, ¿verdad? No, la revolución industrial ha tenido sus diferentes fases y pues hay ciertos historiadores que plantean de que la revolución, que ya se habla de cuatro revoluciones industriales, ¿verdad? Ya vamos a verlas más adelante, ¿verdad? Vamos a ir viendo con detalle algunos de sus características. Y este tema pues lo tenemos que relacionar con el proceso de globalización, que ese es otro tema que también algunos también dicen que es un tema actual. El término globalización lo relacionan mucho con la actualidad, pero no es así, ¿verdad? Tampoco la globalización ha sido eh, reciente y ha sido solamente en un momento específico, sino que este es un proceso que se ha venido dando desde la época, desde antes, desde las antigüedades, de las sociedades antiguas, que siempre de alguna forma tenían relaciones con otras sociedades, ¿verdad? Con otros imperios, por decir la era antigua, y que de alguna forma era esa expansión, ¿verdad? Este proceso de expansión. Obvio, en la actualidad se le puede definir el nombre de globalización porque es un proceso que va más allá de una región del mundo, ¿verdad? Incluye, ¿verdad?, a los cinco continentes, ¿verdad? Y por lo tanto, pues al mundo en general. Entonces, por eso, globalización. Comencemos entonces a desarrollar lo que es la revolución industrial. Aquí tenemos ya, ¿verdad? Un esquema que nos plantea, ¿verdad? Primero, el mundo contemporáneo. Acuérdense que la edad contemporánea, estamos hablando de allá por finales del siglo XVIII, ¿verdad? A inicios del siglo XIX, ¿verdad? Y son dos grandes hechos los que marcan estos siglos, ¿verdad? La Revolución Francesa, ya sabemos, ¿verdad? Que es la que va a inspirar, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en el esquema, nuevas ideologías políticas, ¿verdad? Pero que va a ir acompañada de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque esta incide en dichas ideologías políticas. ¿En qué épocas? Pues en el siglo XIX, ¿verdad? Y llega hasta el siglo XX y todavía mucha parte de lo que es el siglo XX pues nos influye hasta el siglo XXI. Entonces aquí hablamos, ¿verdad? De que, digamos, la revolución industrial, pues, y la revolución francesa, sus antecedentes son ¿verdad? Son antecedentes de nuevos procesos históricos, ¿verdad? Van a venir a dar estos nuevos procesos que van a darse ya en el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Tres revoluciones liberales, consolidación del capitalismo, nuevos movimientos nacionales, el feminismo, el movimiento sufragista y la carrera imperialista. De alguna forma, todos estos procesos históricos han sido influenciados por las ideologías políticas que tenemos ahí también, ¿verdad? Que son principalmente el liberalismo, el socialismo, el anarquismo y el pensamiento social cristiano. ¿Ah? Esto de alguna forma pues, va también relacionado con los órdenes económicos que existen en el mundo, ¿verdad? Entonces, seguimos, ¿verdad? Esta parte. eh, ah, Entonces, después de ver este esquema, ¿verdad? Vamos a ver qué es revolución. En pocas palabras, revolución dice que es un cambio rápido y en profundidad que afecta a las estructuras de una sociedad. Implica, por otra parte, una aceleración en el ritmo de las transformaciones históricas.
Y para estudiar un movimiento revolucionario, un fenómeno revolucionario, hay que considerar tres aspectos fundamentales. Las circunstancias en las que surge, yo utilizaría la palabra contexto, las fases en que se desarrolla y las consecuencias que se de él derivan. Entendamos que, la palabra revolución no es algo malo, ¿verdad? Es un cambio, nada más, es un cambio que las sociedades van presentando en diferentes momentos de la historia. Eh, ya la revolución industrial, ¿verdad? Se puede básicamente conceptualizar así, ¿verdad? Es un cambio estructural en el que se combinan el crecimiento económico, la innovación tecnológica y organizativa y profundas transformaciones en la economía y en la sociedad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya, aquí sí ya podemos ver de las que estamos hablando, las tres fases de la revolución industrial. La primera, entre los años de 1750 a 1850, se ubica más que todo en lo que es Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. Es más de todo en la industria textil y siderúrgica. Recordémonos que la siderúrgica, estamos hablando de la que se encarga de los metales. La fuente principal de energía, el carbón. Y los principales inventos tenemos la máquina de vapor y el ferrocarril. Les recomiendo que este esquema lo guarden, si pueden copiarlo aparte, pues es mejor porque es un muy buen resumen de las tres eh, revoluciones industriales. La segunda de 1850 a 1945. Esta ya va siendo un poco más amplia, ¿verdad? Y afecta a Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Esto estamos hablando que es el bloque occidental, ¿verdad? Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial. Son ellos los que se van a dar, en donde se va a dar más esta segunda fase. La metalurgia vuelve a aparecer, bueno, la mecánica y la química. Principal fuente de energía, el petróleo. Principales inventos, tenemos el automóvil, el teléfono, la radio y la televisión. Y por último, ¿verdad? Ya la tercera fase es desde 1945 hasta la actualidad. Miren dónde se localiza, especialmente en los países desarrollados, ¿verdad? Y aquí es donde se va a desarrollar la electrónica, la informática y la biosanitaria. Principal fuente de energía, la nuclear. Y los inventos, ¿verdad?, más relevantes de esta fase son el cohete, ordenador, telefonía, el móvil y la internet. Características generales de la revolución industrial, ¿verdad? Primero, pues se inicia en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII. Es fruto de importantes cambios en agricultura, transporte, crecimiento, maquinismo, uso de nuevas fuentes de energía, nueva doctrina económica y la acción del Estado son básicamente leyes. En el siglo XIX se difundió por otros países de Europa en el mundo y supone el paso de una economía agraria de lento crecimiento a otra industrial con un crecimiento mayor y más sostenible. Mientras que la sociedad queda dividida en dos grandes clases sociales, los trabajadores asalariados y los propietarios de los medios de producción, mejor conocidos como burguesía. Entonces, aquí podemos ver una de las grandes características. Es un proceso económico, pero que va eminentemente relacionado con un proceso social, en el cual aparecen dos grandes eh, clases sociales. Los burgueses, dueños de los medios de producción, y los trabajadores, que también se les conoce como asalariados o proletariado. ¿Por qué Gran Bretaña? ¿Verdad? Que básicamente ya casi no existía la agricultura de subsistencia, existía una economía de mercado desarrollada, sector manufacturero y comercial altamente desarrollado, buenas redes de comunicación y transporte, factor demográfico, existía una importante acumulación de capital que permitió invertir en la transformación de la economía y se dio una intervención del Estado. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque miren, dice que el Estado, ¿verdad? Eh, fue dominado por la burguesía, que favoreció los cambios. Además, fue una potencia a nivel marítimo y comercial y evoluciona desde la producción de caza, ¿verdad? La producción en fábrica. O sea, pasa de como estos talleres artesanales a talleres ya a producción en fábrica, en masa. Revolución agraria, ¿verdad? Esto es otro aspecto, ¿verdad? Ya no, Gran Bretaña ya no se queda en el área solamente del cultivo tradicional, ¿verdad? De la forma tradicional, sino que revoluciona su sector agrícola
Y entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que la mano de obra del área rural vaya a la zona urbana y entonces se enfoque esta mano de obra más en lo que es la industria. Entonces, ¿pero por qué? Porque se revolucionó en la agricultura es más moderna, más, se utiliza mayor tecnología para el desarrollo de consecuencias, pues mayor producción de alimentos, excedente de mano de obra campesina, incremento de la renta de los propietarios, diversificación. A partir de 1870 se habla de una segunda revolución agrícola como respuesta a Europa a las invasiones de productos agrícolas del exterior, difusión de maquinaria agrícola, etc. Entonces, con esto, chicos, vamos a dar como introducido, vamos a dejar la introducción de este tema de la revolución industrial, ¿verdad? Como el primer aspecto, ¿verdad? La primera fase, ¿verdad? Ya vimos como un resumen en el cuadro que veíamos anteriormente, pero esta sería la primera fase, ¿verdad? Aquella fase que se dio más exclusivamente en Inglaterra, ¿verdad? Y que, obvio, después esto va a avanzar a todo el mundo. ¿Ok? Cuídense, siempre espero que les haya servido la explicación un poco y pues como siempre en las clases tenemos para salir de alguna duda. Nos vemos en la próxima.